Vamos a seguir dejando entrar a las personas al webinar y vamos a dar inicio. Bueno, antes que nada, presentarme. Mi nombre es Gustavo Vargas y esta mañana me gustaría poder iniciar este webinar, que son principios ágiles para una gestión eficiente de proyectos TI. Esta mañana vamos a poder hablar del tema de agilismo, ¿verdad? Entonces, es un gusto poder traer este tema y poder ser de apoyo para cada uno de ustedes y cualquier duda que tengan, pues lo vamos a estar canalizando vía el chat. Vamos a estar manejando las preguntas vía chat y al finalizar la presentación vamos a dejar 15 minutos para poder estar respondiendo esas preguntas. Inicialmente vamos a comenzar presentándonos, ¿verdad? Hay muchas personas que no nos conocen. Nosotros somos Rinovo, somos una empresa de tecnología, ¿verdad? De la cual nosotros podemos apoyar a nuestros clientes en distintas áreas en particular. Y esta mañana me gustaría presentarles esas áreas. Usualmente son 5 líneas en la cual nosotros trabajamos y nosotros colaboramos con nuestros clientes. Los clientes confían en nosotros para poder ayudarles en consultorías, ¿verdad? En ver temas de implementación, en poder acompañarlos en esa transformación digital que ellos puedan llegar a estar teniendo, implementando distintos tipos de software para poder cumplir sus objetivos en particular, ¿verdad? Entonces nosotros podemos apoyar en ese tipo de proyectos. De igual forma, el soporte. Nosotros como empresa de tecnología, pues también brindamos soporte a la producción, ¿verdad? O también en algún ambiente que no sea productivo en específico, podemos colaborar con nuestros clientes y ayudarles a mantener esa infraestructura tecnológica disponible a cada momento, ¿verdad? Ya sea un soporte 7/24, ya sea un soporte 8 horas, 5 días a la semana o en una cantidad de horas en específico. Entonces, tratamos de poder colaborar en las operaciones de esa forma. También en el tema de outsourcing o manpower, pues apoyamos a poder colocar a personal o colaboradores técnicos capacitados para ejecutar una labor en específico. Entonces, podemos también ayudar de esa forma y proporcionarle a nuestros clientes esas personas idóneas que requieren ciertas posiciones, ¿verdad? Talleres a la medida en el área de educación, donde podemos realizar esas capacitaciones especializadas. A veces esas capacitaciones que no las hacemos encajonadas, sino que mucho más de acuerdo a la necesidad de cada uno de los clientes, ¿verdad? Recordemos que a veces el conocimiento de una tecnología en específico se puede resumir en ciertas actividades, en ciertas características y no se quizás se utiliza un 100%, pero sí podemos customizar los temas en particular para que podamos hacer un poco más eficiente, un poco más beneficiosos los talleres. Y reseller, ¿por qué reseller? Nosotros representamos marcas en específico, que vamos a verlo en el siguiente slide, donde observamos las marcas que representamos: Oracle, McAfee, Microsoft, Red Hat, VMware, entre otras, ¿verdad? Y la idea no es en sí posicionar una marca en específico, sino que en base y con estas alianzas que tenemos nosotros como empresa, poder proporcionar una solución integral a las necesidades que el cliente busca en específico, ¿verdad? Y estas son prácticamente los dos slides que yo quería compartir con ustedes para que nos conozcan. Cómo somos como en Renovo, qué es lo que buscamos, las marcas que representamos. Y como para dar una pequeña introducción, nada más quería iniciar y dar una entrada a lo que va a estar hablando nuestra compañera Paola Rivera. Y una frase en particular que me gusta mucho, que es atribuida a Albert Einstein, que es: la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Dentro del mundo de TI y el mundo de la tecnología, es bien en particular que
tenemos que realizar requerimientos, ¿verdad? Tenemos que realizar proyectos, tenemos que realizar acciones o algo en particular. Y conforme ha pasado el tiempo, pues la tecnología es un pilar esencial en los negocios, en las empresas, y poder llevar el producto final a un usuario final de forma más ágil y rápida es indispensable. Reducir el time to market es indispensable. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? No podemos hacerlo realizando las mismas cosas todo el tiempo, de la misma manera, sino que tenemos que cambiar. Y esta mañana, pues, me gustaría dejarle la palabra a Paola para que ella nos hable un poco más de esta metodología y cómo nos puede ayudar en estos proyectos. Y quizás antes de darle la palabra a Paola, pues comentarle, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, pueden hacer vía chat. Yo la voy a estar recopilando para que en los últimos 15 minutos de la presentación podamos tomarnos el tiempo de responderla, ¿verdad? Así que, Paola, la dejo Gracias, Gustavo. para usted. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos sean en esta oportunidad para compartir acerca de lo que es agilidad, principios ágiles que se pueden aplicar a la gestión de proyectos de TI. Es muy importante que empecemos, a mí me gusta hablar de este tema empezando por que los proyectos hoy en día tienen que estar en tiempo, tienen un costo, un alcance, unas limitaciones, capacidades organizativas, y todo eso pues muchas veces dificulta el poder planificar, el poder ejecutar, el poder coordinar, ¿verdad? Entonces, vienen como ciertos impases que pueden ir ocurriendo si nos vamos como que muy, muy cuadrados en estar dando ese seguimiento de proyecto. Sin demeritar, ¿verdad? Que son metodologías ya estudiadas, ya aplicadas, pero muchas veces no suelen tener la efectividad que se requiere para, por ejemplo, un desarrollo de software. Entonces, el día de hoy, yo quiero compartirles eso. Para empezar, mi nombre es Paola Rivera, yo soy certificada Scrum Master y quiero compartir hoy este conocimiento con ustedes, que sea algo provechoso, que sea algo que pueda hacer clic en cada uno de ustedes. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla para poder ir avanzando en esto que es el agilismo. Espero que sea de su agrado. Vamos a compartir. Vamos a empezar. Okay. Nuestro taller se llama Principios Ágiles para la Gestión Eficiente de Proyectos de TI, ¿verdad? Vamos a empezar por la palabra que todos andamos en la mente ahorita en este momento cuando entramos, y es agilidad. Qué importante es esa palabra. Yo aquí tengo unas definiciones de agilidad que dicen lo siguiente, ¿verdad? Agilidad es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento, ¿verdad? Miren qué importante es cómo respondemos al cambio y qué tan flexibles somos para ello. Hay otra definición que dice que la agilidad es la capacidad de equilibrar flexibilidad y estabilidad. Entonces, yo pues reduzco eso en decir que la agilidad es, perdón un momentito, la agilidad es prácticamente, voy a quitar un poquito la pantalla, la agilidad es prácticamente adaptarnos al cambio de una manera flexible. ¿Y eso qué significa muchas veces? Tener que hacer un cambio en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hacer las cosas y hacer ese cambio de timón, como dicen, para agarrar un rumbo diferente. Entonces, esto es agilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para adoptar agilidad? Nosotros para adoptar agilidad tenemos que cambiar el chip. Le decimos a esto un mindset, como dicen, empezar de cero.
y empezar a hacer las cosas de mejor forma. Entonces, yo les voy a decir algo y muy honestamente, si no tenemos una mentalidad ágil, muy difícilmente vamos a poder aplicar una metodología ágil y peor aún, no vamos a poder ser ágiles. Y ese es el objetivo del cual yo les quiero hablar hoy. Quiero marcar una diferencia entre lo que es ser ágil y hacer ágil. Y hay una marcada diferencia. Pareciera en nuestro diario vivir que parecieran ser las mismas cosas, pero realmente no. Cuando nosotros decimos hacer ágil, normalmente eso es lo que empezamos a hacer cuando estamos entrando en el rumbo del agilismo. Y utilizamos las prácticas, pero hay un pero ahí, no tenemos la mentalidad. Simplemente implementamos reuniones diarias, revisamos los avances, tratamos con la gente, pero realmente no hay esa mentalidad y yo podría decirle esa convicción que nos permita adoptar la metodología y aplicarla de la mejor manera. Hacer ágil es solamente hacer la práctica. ¿Qué es realmente ser ágil? Ser ágil es adquirir, es entender la mentalidad ágil, usando ese entendimiento para seleccionar e implementar prácticas correctas y adaptarlas a las necesidades. ¿Por qué? Porque toda metodología ágil se basa en principios y valores. Eso es algo que todos tienen que tener en mente. Sin una mentalidad ágil sería básicamente encajonarnos en una rutina más que no tendría mucho sentido y no podríamos llegar a los objetivos que realmente persigue el agilismo. Entonces, es muy importante que todos sepan qué es ser ágil y qué es hacer ágil. Entonces, yo quiero hablarles, ¿verdad?, de algo muy importante que es la base de todas las metodologías ágiles que existen. Y es el manifiesto ágil. El manifiesto ágil, los pilares y los principios del manifiesto ágil. Este manifiesto surge el 17 de febrero del 2001. Hubo una reunión, ya lo podría decir, de gurús de desarrollo y también de críticos de la forma en cómo se venían desarrollando sistemas en ese tiempo. Entonces, ellos acuñaron ese término que se llama metodología ágil para definir aquellos métodos que estaban surgiendo como alternativa, ¿verdad?, a las metodologías formales. Nosotros conocemos varias metodologías formales que son las de cascada, ¿verdad? Entonces, estos críticos dijeron, bueno, hay una forma diferente y a esta forma le vamos a llamar metodología ágil. El manifiesto ágil es como quien dice el mandato a seguir de las metodologías ágiles. En esto se basan todas. Y el manifiesto ágil está conformado por 12 principios y 4 aspectos pilares. Los 12 principios los vamos a ir viendo uno a uno, pero lo que yo quiero recalcarles esta mañana es que cualquier metodología que ustedes obtengan, ya sea Scrum, Lean o XP, ustedes van a tener y van a poder visualizar estos 12 principios y 4 pilares que yo voy a explicarles a continuación. Si la metodología no puede tener o se basa en estos 12 principios, se podría decir que no es ágil, ¿verdad? Bueno, el primer principio que nosotros tenemos como ágiles es que nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente. ¿Cómo lo satisfacemos? Con una entrega temprana y continua de software con valor, ¿verdad? El software con valor. ¿Qué es el software con valor? Es algo que vaya funcionando. No precisamente el producto final, pero es algo que ya tiene que funcionar para el usuario y que el usuario pueda probar y aceptar. Otro principio es que aceptamos que los requisitos cambien incluso en las etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. ¿Qué pasa? Ya no vemos al cliente como, ay, es que el cliente no se acordó del requerimiento y me lo pidió hasta ahora. Los agilistas siempre estamos receptivos y como dicen, muy conscientes de que los cambios en desarrollo del software van a llegar
el último día. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el desarrollo de software es un ambiente súper cambiante y es ideal por eso para este tipo de metodologías. Entonces, ¿qué es lo que hace el agilismo? Bueno, aprovechamos eso y proporcionamos esa ventaja competitiva al cliente de poder reducir el tiempo de puesta en marcha. Otro de los principios es que entregamos software funcional frecuentemente entre 2 semanas y 1 mes y 2 meses, con preferencia el periodo de tiempo más corto posible. Entonces, ¿qué pasa? El cliente cada vez que llega va viendo incrementado su producto. Él va viendo que hoy estuvo un módulo, el otro, dentro de 2 semanas estará el otro, y él va testeando a la vez. Entonces, esto permite flexibilidad y tener también más retroalimentación del cliente, ¿verdad? Y en ese momento se da lo de los cambios. ¿Qué pasa? Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Entonces, ¿qué implica acá? Que el definidor, el tester, el desarrollador, el coordinador, el product owner, todos van a estar trabajando de manera cotidiana durante todo el proyecto. Más adelante viene un principio que es el cara a cara, ya se lo voy a mostrar. ¿Cómo se desarrollan los proyectos en el agilismo? Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando estamos en metodologías tradicionales, normalmente tenemos que regirnos por ciertos pasos, ¿verdad? Y muchas veces crea desmotivación porque no hay control total o autoorganización que se necesita. Entonces hay que darles un entorno a las personas cuando vamos a aplicar metodologías ágiles, donde se les dé todo el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Hay mucho trato con cada uno de los que desarrollan. Hay mucho trato de que él es capaz de ejecutar un trabajo. Entonces se le da la confianza para que él ejecute un trabajo. Los métodos más eficientes y efectivos de comunicar información al equipo entre sus miembros es el cara a cara. Esto es muy importante en el agilismo. Ustedes saben que la base de cualquier proyecto es la comunicación, pero también la comunicación clara. Entonces nosotros como ágiles promovemos esa conversación de cara a cara entre los miembros porque eso crea confianza, crea sinergia en el equipo y crea entendimiento claro de los objetivos que tiene el proyecto. ¿Cuál es la medida de progreso en un proyecto ágil? Es el software funcionando. Esta es la medida del progreso. Si nosotros estamos en un proyecto ágil y estamos entregando cosas que no funcionan, que no guardan, que no registran, que no editan, o sea, toda esta parte es un software que no está funcionando. Entonces, la medida real de progreso en las metodologías ágiles es el software funcionando. Bien, entonces tenemos otro de los principios que es los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, los desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo constante y de forma indefinida. ¿Qué sucede? Todos tienen que trabajar, todos tienen que llevar el mismo ritmo, que sea constante, que haya sinergia. Entonces, esto es muy importante. Luego dice la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. ¿Qué sucede? Que cuando ponemos una atención adecuada a realizar las cosas bien desde el principio y no a medias, y darle esa buena atención a crear un buen diseño, esto va a mejorar la agilidad. Parece lógico, ¿verdad? Pero muchas veces nos cuesta entregar algo bueno desde la primera vez. Y eso ya viene siendo cultura ágil, hacer las cosas bien, tener esa atención adecuada a la excelencia técnica. Ese es uno de los principios. Otro de los principios que nosotros tenemos en lo ágil es que la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial.
¿Qué pasa? Muchas veces, vaya, hubo un tiempo que estuvo de moda lo de patrones de diseño en desarrollo, pero a veces el aplicar tantos patrones de diseño en un desarrollo viene a ser más complejo el mantenimiento. Entonces, yo siempre he dicho algo, mantengámoslo simple. Entonces, ese es uno de los principios ágiles, la simplicidad. Tratar de reducir el problema, y si es algo muy grande, pues reducirlo en pequeños espacios para poder atenderlos. Pero la simplicidad se debe mantener en el proceso. Otra es que las mejores arquitecturas, requisitos, diseños emergen de equipos autoorganizados. Eso tienen las metodologías ágiles. No tienen un jefe de proyecto, alguien que les esté diciendo qué hacer. Es una característica que en lo personal me gusta mucho porque cada quien sabe lo que tiene que hacer y se desempeña con excelencia técnica sobre eso que tiene que hacer. Entonces, hay una autoorganización. La otra parte es, a intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Entonces, muchas veces en las metodologías ágiles se encuentran las reuniones de retrospectiva que van orientadas a buscar esa mejora continua. Y siempre está la pregunta, cuando empecemos en este tema ágil, siempre está la pregunta, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo ser más eficiente? Y hay una introspección dentro del equipo de cada uno de sus miembros donde dice y toma conciencia. Entonces, eso es cultura ágil. Empezar a ver cómo perfeccionar el comportamiento de ciertos procesos y agilizar. Ahí va el tema de agilismo. Entonces, esos 12 principios que yo les acabo de mencionar traen como resultado estos 4 pilares, que son muy importantes. Y estos 4 pilares los va a tener toda metodología ágil que nosotros conozcamos. Principalmente, bueno, las personas e interacciones sobre los procesos y herramientas. A mí me interesa más hablar con las personas, saber qué es lo que requieren, sobre seguir un proceso y una burocracia para poder llegar a obtener un requisito. Otra es que el software funcionando sobre documentación extensiva. Muchas veces y sin demeritar, porque, ojo, no estoy diciendo que no documentemos. En agilismo nosotros documentamos, hacemos documentación que genera valor. Una documentación que genera valor es la que tiene un requerimiento bien detallado y el desarrollador que va a desarrollarlo, valga la redundancia, podrá entenderlo de la mejor manera y empezar a trabajar. Entonces, para nosotros es más valioso el software funcionando que hacerle 3 diagramas UML de cada funcionalidad y aparte de eso una narrativa de cómo funcionan. Entonces, hay que concentrarnos en que en los proyectos ágiles no es que no se documenta y no malinterpretemos. El agilismo no es hacer las cosas a la carrera. El agilismo es a dar documentación con valor. Ahora bien, hay una colaboración constante con el cliente. Ya yo no digo que el cliente se equivocó, yo ya digo que el cliente aprendió y aprendí yo también. Entonces, hay una constante colaboración. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entregando software funcionando cada 2 semanas y en esas 2 semanas recibimos rápidamente una retroalimentación, lo que nos ayuda a ser ágiles porque en las próximas 2 semanas llevamos las correcciones más el nuevo cambio. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Sí, todos planeamos, pero ustedes saben que los planes tienen, uno pone y Dios dispone, dicen, ¿verdad? Entonces, siempre hay un imprevisto. Entonces, como ágiles tenemos que saber y tener conscientes de que las cosas van a cambiar. Nada es para siempre y la respuesta al cambio tiene que ser inmediata. Es parte de la cultura ágil. Entonces, lo que yo les acabo de hablar sobre el manifiesto ágil y los principios ágiles, pues son cosas que son esenciales cuando vamos a empezar en el tema de agilismo. Ahora bien, quiero hablarles un poco de la diferenciación que hay entre
hacer proyectos ágiles con hacer proyectos tradicionales o en cascada. Según el CAOS manifiesto, ¿verdad? En proyectos ágiles, en todos los proyectos ágiles, de todos los tamaños, el 39% de empresas que emplearon metodologías ágiles fueron exitosos. Ustedes pueden ver acá, fueron exitosos. Y los que significaron un reto para el equipo fueron un 52%. Y los que fallaron fueron un 9%. Contrario a lo de cascada, que en metodología tradicional solo el 11% de proyectos fueron exitosos. Y lo que significaron un gran reto fueron un 60% y los fallados fueron un 29%. Entonces ustedes pueden ver que hoy en día las empresas pues ya van a empezar a adoptar esta metodología puesto que es muy efectiva para la realización de proyectos. Y aquí dicen algo más, que los proyectos grandes, de gran tamaño, el 18% han sido exitosos y versus un 3% cascada. Entonces, en proyectos medios hay un 27%, en proyectos pequeños hay un 58% de éxito en los proyectos ágiles. Entonces, es de darles a conocer a ustedes que y hay una aseveración sobre esto, que en los próximos años el 80% de las empresas van a aplicar metodologías ágiles para sus negocios. Entonces, no esperemos que nos pase el tiempo, sino que tratemos en la medida de lo posible de empezar a adoptar estas tecnologías que ayudan mucho a reducir los tiempos de respuesta y a coordinar mejor las actividades. En esta mañana, pues yo quiero hablarles también del tema de Scrum y los usos que tenemos. Como les decía, ¿verdad? El 80% de todos los proyectos emplearán métodos ágiles en los próximos años y casi 3/4 partes de las organizaciones informan que a veces usan métodos ágiles. Y voy a hablar hoy de Scrum. Scrum es un marco de trabajo, no es solo la única metodología ágil que existe. Scrum es un marco de trabajo de adaptación iterativa e incremental, rápido, flexible, eficaz, diseñado para ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo el proyecto. ¿Qué pasa con el Scrum? Tiene estas características. El Scrum es ligero, es fácil de entender. Ustedes ya lo van a ver ahorita, es re fácil. Pero sí tiene una característica, es extremadamente difícil de llegar a dominar. ¿Por qué? Y lo decimos así muy claramente. No se puede dominar si no hay un cambio de mentalidad, lo que hablábamos al inicio. Y si no se tiene esa base de esos 12 principios ágiles. Entonces, no todas las personas adoptan y no todas las personas de buenas a primeras van a tener esa sinergia de estar todos en el mismo sentir. Entonces, por eso es que cualquier metodología ágil va a ser difícil de implementar en ese sentido. Porque difícil de dominar, de implementar se implementa, pero de dominarla a la perfección es difícil, pero tampoco es imposible. ¿Qué es lo que debe empezar a hacer cada miembro cuando va a empezar? Pues ya hablamos, es la mentalidad, el cambio de hacer, el cambio para hacer las cosas diferentes. ¿Hola? Ahora bien, no sé si todos me están siguiendo, pero... Sí, Paola, todos estamos acá. Ajá. Bueno, voy a hablarles de los pilares del Scrum, ¿verdad? En cuanto a los pilares del Scrum, nosotros tenemos 3 pilares que son sumamente importantes, que ustedes lo van a ir viendo. Uno de ellos es la transparencia. La transparencia. La transparencia es que todo debe ser visible en Scrum. Todo. El avance de mi compañero debe estar visible a lo mío. Y lo mío debe estar visible a todos mis compañeros. ¿Por qué?
porque de este modo se observan cosas que pueden dificultar o impedimentos que pueden hacerse, que pueden estarse dando, disculpen, para poder corregir en tiempo. Entonces, la transparencia es muy importante. Otro de los pilares es la inspección. Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente todos los artefactos que se usan en Scrum. Deben inspeccionar cada tarea, cómo se debe estar haciendo, y también deben de ser curiosos de cómo se va avanzando en el proyecto, tanto de mis tareas como de cómo va avanzando mi compañero. Las inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan de una forma diligente. Tampoco es que vamos a estar todo el día, ¿verdad? Revisando qué es lo que tengo que hacer, sino que va a haber, de una forma diligente, vamos a tener en la mira todas las tareas del proyecto y sobre todo encargándonos de lo que nos toca hacer. Otro de los pilares es la adaptación. Uno de los 3 pilares del control del proceso empírico, ¿verdad?, que es Scrum, es la retroalimentación. ¿Por qué la adaptación también a los cambios? Porque esta se usa para hacer ajustes. ¿Qué pasa? Muchas veces los desarrollos de software son cambiantes y estamos en constante ajuste. No, mira, este sprint salió demasiado ambicioso, vamos a tratar de desarrollarlo el siguiente sprint para poder alcanzar la meta, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la parte de ajustes, de adaptación. Otra parte que nosotros tenemos y es muy importante son los valores que tiene Scrum. Si ustedes se fijan, hay mucho parecido con los principios y en este caso tenemos 5 valores de Scrum. Uno es el compromiso, porque en Scrum las personas se comprometen. Esa es una de las partes del agilismo donde todos tenemos que tener conciencia de que nos vamos a comprometer de manera individual para alcanzar las metas de todo un equipo. Oigan bien qué importante, es comprometernos de manera individual. Yo hago mi trabajo para alcanzar las metas del equipo. Otra es que nosotros, los que trabajamos en Scrum, tenemos coraje para hacer las cosas bien y para trabajar aún en las dificultades. Porque yo no les voy a decir que todo es miel sobre hojuelas, como dicen. También hay proyectos que tienen picos de dificultades. Entonces es ahí donde los que hacemos Scrum tenemos coraje. También tenemos foco, ¿verdad? Todos los que hacemos Scrum nos enfocamos en el trabajo del sprint y en las metas de todo el equipo. O sea, ese va a ser el foco, ¿verdad? No distraernos. Se dice que debe existir la atención adecuada a la excelencia técnica. Bueno, voy a estar enfocado en hacer mis tareas de manera excelente. Luego tenemos la apertura. El equipo Scrum y sus interesados acuerdan estar abiertos a todo el trabajo y a todos los desafíos que se les presenten al realizar su trabajo. Entonces hay que tener apertura, saber que los cambios vienen, saber abordarlos, porque eso nos va dando experiencia. Scrum es una metodología que tiene muchos usos y es una metodología tan interactiva, que nos ayuda también a ir agarrando, cada vez que nosotros vamos implementando, cada vez vamos agarrando más experiencia y se nos va volviendo más ágil el tema de poder implementarlo. Entonces, incluso les voy a decir que Scrum se ha usado para desarrollar software, hardware, software embebido, redes de funciones interactivas, vehículos autónomos, escuelas, gobiernos. Scrum es utilizado en muchos proyectos y creo que es de las metodologías el más utilizado por eso, porque es muy fácil de entender, bastante aplicable, difícil de dominar, que es diferente, pero sí es bastante aplicable. Entonces, siguiendo con esto, vamos con el respeto. Los valores del Scrum, tenemos el respeto. Siempre
hay algo que hay que cuidar y es que todos los miembros del equipo deben respetarse entre sí para ser personas capaces e independientes. El respeto crea afinidad y el respeto también crea motivación. Entonces, siempre hay que tener la forma adecuada de decir las cosas. Si un compañero está atrasado con un trabajo, entonces no juzgar de buenas a primeras, sino que simplemente preguntarle, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque los equipos Scrum, así como son de autoorganizados, así son también de automotivados. Y el respeto, si no se lleva bien, puede llevar a desmotivación de cada uno de los miembros. Entonces, esos son los valores que hay en Scrum que hay que estar cuidando. Tenemos los principios de Scrum, tenemos varios principios. Están el control empírico, la autoorganización, la priorización basada en valor, el tiempo asignado y el desarrollo interactivo. Entonces, esos son los pilares. En el control empírico, pues las decisiones se toman en base a la experiencia. Es lo que les decía, entre más hacemos Scrum, entre más sprints nosotros hagamos, más vamos tomando experiencia y más nos vamos autoorganizando. En cuanto a la autoorganización, realmente es que los miembros del equipo se sienten dueños del producto, se sienten responsables. Y entonces cuando alguien siente o siente identidad con un proyecto, ¿qué pasa? Sucede que las personas se vuelven más innovadoras, más creativas. Entonces, esos son los principios del Scrum que son muy importantes tener. La otra es la priorización basada en valor. ¿Qué es lo que da valor al negocio? Eso lo decide el cliente. Y nosotros nos vamos a basar en esa priorización. Luego, la colaboración. Eso es importante, la colaboración para que todos los socios trabajen e interactúen de la mejor manera. Entonces, eso ofrece mayor valor al proyecto. La otra parte de los principios es el desarrollo interactivo, porque aquí se ayuda a gestionar los cambios, porque cuando vamos entregando por partes, nosotros tenemos retroalimentación temprana, hacemos los ajustes y satisfacemos las necesidades del cliente. Otro es el tiempo asignado. Es importante que nosotros, cuando estamos trabajando en un proyecto basado en Scrum, tengamos el tiempo correcto y asignado para desarrollar todas las tareas. Eso es parte también del enfoque, el tiempo asignado. Entonces, estos son los pilares. ¿Qué es un sprint? Y esto es donde empieza la implementación de Scrum. El sprint es el corazón del Scrum. Es un intervalo prefijado de tiempo, el cual puede no ser inferior a una semana ni superior a un mes, a 2 meses. Durante el cual se crea un incremento del producto hecho o terminado y potencialmente entregable. A lo largo del desarrollo de construcción hay sprints consecutivos de duración constante. Entonces, miren qué importante es y tengan en mente esta palabra, el sprint, que es un intervalo prefijado de tiempo. Vamos a hablar sobre el marco de trabajo, donde hablaremos de los roles, artefactos y ceremonias. Primero vamos a hablar de los roles. En Scrum existen 3 tipos de roles en este equipo de Scrum. Los roles son el Scrum Master, el equipo y el dueño del producto. Estos son 3 roles importantes. Este equipo son autoorganizados y son multifuncionales, ¿verdad? El modelo en equipo de Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad, ¿verdad? Acuérdense que estamos con los individuos motivados, el respeto, el tiempo que le asignamos al Scrum y al Sprint. Bueno, eso va a causar que sean autoorganizados y que sean autoorganizados y que sean creativos. Entonces, vamos a hablar de ese señor que se llama Scrum Master. El Scrum Master, mucha gente tiene la idea por el nombre, creo yo, Maestro Scrum, que él es el jefe del proyecto. Muchas veces se tiene esa idea y no es así. Un Scrum Master es una persona que va a colaborar en el proyecto y va a ser el facilitador del proyecto. No es el jefe. Él es como
los demás miembros del equipo Scrum. Entonces, él lo que hace es que asegura que la metodología Scrum se cumpla con los valores, con los principios, con los artefactos, y él también es el que media entre la gerencia y el equipo Scrum. Escucha el progreso y remueve los impedimentos. Conduce el Scrum diario y conduce la revisión del sprint. O sea, él se encarga de que la metodología llegue a bien y que se pueda implementar, pero no es el jefe, sino que él es como que ayuda a coordinar, ayuda a facilitar. Tenemos este otro miembro que es el Product Owner o el dueño del producto. Define las funcionalidades del producto, decide sobre las fechas y contenidos de los releases, es responsable por la rentabilidad, prioriza funcionalidades, ajusta funcionalidades, revisa con los otros involucrados el producto final de cada sprint. Entonces, esto es lo que hace un Product Owner, ¿verdad? Luego tenemos el Scrum Team. Típicamente, un equipo de Scrum está conformado por testers, por desarrolladores, por analistas. Pero se recomienda que los Scrum Team o equipos de Scrum no sean menores de 3 personas ni sean mayores de 9 personas. Se requiere más o menos una medida, pueden ser de 7. Para mí lo ideal sería de 8, ¿verdad? Pero ya es como uno lo va experimentando, ¿verdad? Y también difiere del proyecto, pero que no sea más de 9 personas porque ya entonces ya no es un equipo, sino que es multitud. Los equipos Scrum son multifuncionales. O sea, aquí hay de todo, pero es lo bonito de esto, ¿verdad? Que todos con sus diferentes disciplinas puedan autoorganizarse y poder completar las tareas. Los miembros deben ser full time. O sea, cuando estamos en un proyecto de Scrum, debe ser, para seguir bien, debe hacerse tiempo completo. No es que yo voy a hacer Scrum aquí y voy a hacer tradicional allá y estoy en otro proyecto de allá, porque realmente no hay enfoque, y cuando no hay enfoque no hay calidad en las tareas y no hay excelencia técnica. Entonces, los equipos son autoorganizados, solo pueden haber cambios de los miembros entre los sprints. O sea, en un sprint no es recomendable que se estén cambiando a otro equipo o no. En este caso, dentro del equipo Scrum tiene que mantenerse por lo menos hasta que termine el sprint. Los stakeholders pues, son cualquier involucrado que desee observar, ¿verdad? Él puede hacerlo sin interferir en las decisiones, pero es una persona que puede verse afectada, ¿verdad? Los stakeholders normalmente son el cliente, los usuarios del sistema, ellos son los stakeholders. Entonces, es importante que ellos conozcan, pero no van a tomar decisiones sobre lo que es el sprint. ¿Cómo hay una interacción entre los roles? Pues bueno, nosotros tenemos a nuestro stakeholder que es el customer. Le proporciona los requisitos al product owner. ¿Qué hace el product owner? Le ofrece valor al negocio, le lista los requerimientos, da priorización. El product owner les comunica los requerimientos del negocio al equipo, al Scrum Master, define los aspectos, también define los criterios de aceptación del producto. Luego de eso, él le comunica esto al equipo Scrum al Scrum Master y al equipo Scrum. Y luego empieza el Scrum Master a organizar, a tratar de que la metodología se vaya y los Scrum Team se organizan entre ellos. Entonces, así es como es la interacción de roles en el Scrum. El Customer pide, el Product Owner prioriza, el Scrum Master se encarga de que la metodología se siga y ayuda a quitar impedimentos, y el Scrum Team se encarga de autoorganizarse y empezar a desarrollar el producto. Así es como funciona. ¿Cuáles son los artefactos que nosotros podemos usar para darle seguimiento a la metodología de Scrum? Tenemos varios. Tenemos el Product Backlog, que es los requisitos, es una lista de todos los trabajos deseados en el proyecto. Idealmente, cada tema tiene valor para el usuario o el cliente y es priorizada por el Product Owner. Repriorizada al comienzo también de cada sprint. Entonces, esta pila de productos puede ser cambiante. Hay un término que se utiliza mucho ahora, es el refinamiento.
porque ahí se van viendo, hay cosas que el cliente pidió primero, pero que ya no las quiere, y esa es parte del cambio. O de repente hay cosas que no pidió y que ahora las quiere. Entonces, esa pila de productos, digamos que es uno de los artefactos más dinámicos. Tenemos las historias de usuario. Las historias de usuario tienen unas características que son muy importantes, y es que tienen independencia, son negociables, son valiosas, son estimables, son pequeñas y son verificables, ¿verdad? Una historia de usuario debe estar conformada por una descripción de lo que se requiere, como ustedes pueden ver acá. Como cliente quiero que los socios puedan pedir prestado un libro, indicando su número de socio y la referencia del libro, siempre y cuando no tengan ya 3 libros en préstamo en ese momento. Esta es la descripción. Es una historia que para el usuario va a ser entendible y para todos los miembros del equipo Scrum. Entonces, luego también las historias tienen otra característica, que son negociadas por el Product Owner, donde se aclaran detalles. Otra es que tienen puntos de aceptación. Yo voy a decir que una historia ha sido realmente terminada cuando cumpla todos los criterios de aceptación. Y otra de las partes que tiene una historia es que es estimada. Se ve el nivel de importancia que tiene y la estimación de qué tan grande puede ser esa historia. Entonces, esa es la estructura de una historia. Se hace una descripción, se le pone una estimación, se hacen los puntos de aceptación y esta historia es negociable. O sea, se habla siempre. ¿Recuerdan la comunicación cara a cara de los principios ágiles? Bueno, aquí hay un cara a cara para discutir esta historia y empezar a realizar las tareas que se necesitan para que la historia sea realidad. Entonces tiene esto, ¿cómo lo probamos? Los puntos de estimación y esfuerzo, el valor para el negocio, cómo lo probamos, son cosas que vienen de la mano con una historia de usuario. Luego tenemos el Sprint Backlog. Aquí los individuos, cuando hacemos la programación de un sprint, los individuos eligen qué tareas de todo el Product Backlog van a realizar en un tiempo determinado. El trabajo en esta metodología nunca es asignado, no es que vos te encargas de esto y no, sino que el individuo, él solo acepta y dice, bueno, yo voy a realizar estas tareas y el otro individuo dice, yo voy a realizar estas otras. Entonces, ellos mismos se autoasignan. Recordemos que son equipos autoorganizados. La estimación del trabajo restante es actualizada diariamente, esto es importante, diariamente. Entonces, ¿se acuerdan de aquella comunicación cotidiana que está en los principios ágiles? Bueno, esta es la colaboración que de manera cotidiana vamos a tener. Entonces, se va a revisar diariamente y cualquier miembro del equipo puede añadir, borrar o cambiar el Sprint Backlog, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también mediciones. El Boredom Chart, aquí se miden las estimaciones. Hay una página que yo les dejo acá, que es el Boredom Generator, donde se coloca la estimación y tiempo de cada tarea. Y a medida se van realizando las tareas, esto se va actualizando y nos dice si vamos alejándonos de la realidad o si realmente estamos cumpliendo. Todo lo que esté por debajo significa que, por debajo de esta línea, significa que estamos haciéndolo de manera mal, ¿verdad? Que no estamos cumpliendo, pero todo lo que está arriba, pues estamos excediendo. Lo ideal es apegarnos lo más posible a la línea para poder decir que estamos haciendo la estimación adecuada de las tareas. Entonces, ese se los dejamos de tarea, que puedan verlo. Otro de los artefactos que podemos usar para el seguimiento de la metodología es el taskboard o tablero, donde tenemos las tareas no iniciadas, tareas en proceso o tareas realizadas. Esto es importante para los equipos de desarrollo porque esto crea transparencia para el equipo. Nosotros de esta forma nos estamos dando cuenta en qué está mi compañero, en qué estoy yo, en qué estoy atrasado yo, en qué veo yo, porque hay una autoorganización.
Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Estos tableros ayudan mucho. Ahora ya hay tableros virtuales. Yo uso una plataforma que se llama Trello para el seguimiento de proyectos, en el cual ya tenemos tableros con estas características, que su verdadero nombre es la pantalla de Kanban, le dicen, ¿verdad? Kanban es otro tipo de metodología que usa este tipo de tableros. Entonces, las tareas no iniciadas, tareas en proceso y tareas terminadas. ¿Qué es lo que ayuda a esto? A tener esa transparencia y tener visibilidad de todo lo que se está viendo. Luego tenemos las ceremonias o eventos. Para cubrir el Scrum, nosotros, aparte de los artefactos, todo lo que estamos usando, también tenemos que tener un tiempo destinado para realizar las diferentes actividades que conllevan un sprint. Y dentro de ese sprint están esas ceremonias. Yo quiero hablarles hoy del Sprint Planning Meeting. El Sprint Planning, en esto pues se hace una reunión un poco larga dependiendo del tamaño del sprint. La reunión, si el sprint dura 4 semanas, esta reunión tiende a durar 8 horas. Si el sprint dura 2 semanas, la reunión tiende a durar 2 horas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en esta reunión? Nosotros hacemos, de la pila de productos, seleccionamos todo el trabajo que vamos a realizar en ese tiempo, en el tiempo que designamos, ya sea un mes o 2 semanas. El trabajo a realizar durante el sprint se planifica en esta ceremonia. Este plan se crea con colaboración ¿de quién? Del todo el Scrum Team. ¿Cuál es el Scrum Team? El Product Owner, el Development Team y el Scrum Master. Entonces, todos ellos se reúnen y al finalizar la reunión de planificación, el Development Team o el equipo de desarrollo, mejor dicho, debería ser capaz de explicar al Product Owner y al Scrum Master cómo lograr el objetivo del sprint como un equipo autoorganizado. Entonces, las acciones aquí en esta ceremonia se formulan preguntas de qué cosas pueden ser terminadas en un lapso de tiempo de 2 semanas, cómo se conseguirá completarlo y el resultado, pues, son las preguntas son este tipo de preguntas. Entonces, el tiempo, 8 horas, quien lo hace, el dueño del producto con los participantes de equipo Scrum y Scrum Master. La planificación del sprint o interacción consta de 2 partes. El dueño del producto presenta las historias de usuario, luego el equipo estima cada historia y comienzan a descomponerse esas historias en tareas. Así es como se hace la planificación del sprint. Por eso es que tiende a ser larga, pero es una reunión muy provechosa que tiene que hacerse para crear enfoque y ahí mismo se crean los objetivos. Entonces, en cuanto a cómo se desglosan las tareas en un sprint planning, bueno, aquí podemos ver. Hay una historia que dice, como planificador de vacaciones, yo quiero ver fotos de los hoteles. Entonces, esta historia se descompone en varias tareas. Codificar la capa media, codificar la interfaz, codificar la clase, escribir los tests, actualizar el performance. Entonces, todas esas tareas que hay que hacer para poder cubrir esta historia. Las tareas, pues, tienden a tener una duración de 1 a 16 horas cada una. Luego tenemos la Daily Stand-Up Meeting. Esta es una reunión diaria con todo el equipo. En esta participa el Scrum Master con el equipo y tiene una duración máxima, oigan bien, máxima de 15 minutos. Estas reuniones se hacen de pie porque, por la misma razón, porque no se requiere que sean tan largas. Lo que se requiere nada más es chequear las actividades del equipo y hacerse 3 preguntas fundamentales. ¿Qué hice ayer? Cada miembro dice qué hizo el día de ayer, qué va a hacer hoy y también notificar si tiene algún impedimento para hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento el Scrum Master toma nota de todo y si hay un impedimento, el Scrum Master se encarga de quitarlo, de tal manera de que el equipo de desarrollo fluya. Por eso yo les digo, el Scrum Master no es jefe,
El Scrum Master es perdón, es un facilitador. Entonces, en esta reunión dura 15 minutos. ¿Quién es el dueño de esta reunión? El Scrum Master. Él siempre va a estar pendiente, bueno, es la hora de reunirnos, bueno, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hicieron ayer? ¿Y qué impedimentos tienen para que en ese día el Scrum Master se encargue de barrer esos impedimentos de manera de que el equipo pueda fluir y desarrollar libremente? Entonces, se recomienda cada día a la misma hora realizar esa reunión y con las 3 preguntas. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo de lo que hice ayer, qué voy a hacer hoy y si tenemos algún obstáculo. Como les dije, no es dar un reporte de estatus al Scrum Master, porque el Scrum Master no es jefe, sino que se trata de un compromiso que hay de las partes, porque realmente cuando estamos en equipos de Scrum, estamos comprometidos con todo el equipo, no es quedar bien con el Scrum Master, ni el Scrum Master va a venir y le va a reclamar que por qué no lo hiciste, no, sino que en este sentido es, todos los miembros del equipo ejercen presión psicológica, por decirlo así, porque si cada uno hace su trabajo y uno no, pues el otro se pone pilas para poder estar a la altura de los demás. Entonces, eso es crear un compromiso diario. La revisión del sprint, ¿verdad? Es una revisión muy importante cuando esto es al final de cada sprint y se procede a hacer una revisión demo del producto. Aquí es a donde estamos entregando nuestro software con valor, un software funcional. Entonces aquí las presentaciones PowerPoint están prohibidas totalmente. No es que yo voy a venir y le voy a decir, esta es la maqueta, mire, esta es cómo va a quedar. No, aquí ya el cliente, en esta revisión el cliente ya está viendo todo lo que se avanzó y todo lo que se hizo. Esta reunión pues tiende a ser también un poquito larga y son de 4 horas. La dirige el Scrum Master y participa el equipo, el dueño del producto y los stakeholders. Aquí se ve todo el avance del sistema y se crean también compromisos, pero lo importante es que acá se obtiene la retroalimentación del cliente. En cuanto a lo de el mantener, ¿verdad? Siempre las metodologías tienen una reunión de retrospectiva, porque aquí el equipo empieza a evaluar, ¿verdad? Al culminar el sprint y después de la revisión del cliente, cómo estuvo y cómo mejorar. Es importante porque ese es uno de los principios, ¿verdad? Estar evaluándose continuamente de cómo mejorar, cómo lo puedo hacer mejor. Esa es la pregunta que nunca, nunca debe de faltar. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Entonces, en esta reunión de retrospectiva, el Scrum Master se encarga de cómo le fue, cómo podemos mejorar, qué cosas hay que arreglar, cómo vamos a ajustar, nos pasamos del tiempo, nos quedaron tareas sin terminar, o sea, toda esa parte es lo que tiene. Entonces, hay que mantener lo bueno y hay que deshacerse de lo malo en este tipo de reuniones, ¿verdad? No hay que remarcarse en lo malo de que vos hiciste acá, que por tu culpa. Aquí no existen culpables. Recuerden que todos somos equipos autoorganizados y si uno falla fue porque todos fallamos. Entonces, es bueno deshacerse de las cosas malas y empezar de cero. Entonces, estos son los eventos del Scrum, los que hablamos, el Sprint Planning, la reunión diaria, el Sprint Review, la retrospectiva. Entonces, todo esto tiene un tiempo definido. Tratemos en la medida de lo posible de que no se pase ese tiempo. Las reuniones diarias, muchas veces tendemos a platicar y a saludar. No, las reuniones tienen que ser puntuales, muy puntuales, para que el equipo pueda enfocarse. Acuérdense que el foco es uno de los principios importantes. Las Sprint Review, siempre tómenlas a bien. Todo lo que el cliente diga que de repente no le gusta, pues tómenlo como un aprendizaje y como un reto para hacer las cosas mejor la siguiente vez. Y en cuanto a la retrospectiva, siempre, siempre pregúntese, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo optimizar? Esa es la parte que nosotros tenemos que estar tratando. Entonces, prácticamente esto es como un resumen de todos los eventos de Sprint Planning.
Daily Scrum Sprint Review, la retrospectiva y también un refinamiento, una reunión para refinamiento, que esa puede ser opcional, donde se revise algunas cosas del product backlog que ustedes quieran afinar o que no, que en este momento que no surgieron al inicio, pero que de repente hay que afinarlas. Como les decía, el product backlog es el artefacto más dinámico, más dinámico. Entonces, hasta aquí llega mi presentación. Quería pues darles unas conclusiones de todo este webinar, y es que nosotros tenemos que estar conscientes de que los equipos en las metodologías ágiles son autoorganizados. Cada miembro sabe qué hacer y cada miembro sabe su responsabilidad. Los miembros se ayudan entre sí. Los requerimientos forman parte del Product Backlog. Las entregas funcionales entre 1 y 4 semanas. Todo se basa en mejora continua. Siempre va a haber algo que mejorar. Siempre, siempre. Recuerden que este método Scrum es un método iterativo y en cada iteración va a estar vamos a estar, obteniendo experiencia de ello. Y el Scrum es uno de los métodos ágiles. Es el más utilizado, pero hay otros métodos. Y eso era lo que tenía hoy. Yo creo que ya me pasé un poquito del tiempo, disculpen, pero necesitaba ahí pues darles todo este conocimiento de tal manera que sea provechoso para ustedes. Excelente, Paola. Muchas gracias por tu participación, Paola. En realidad es muy, muy importante, ¿verdad? Conocer todo este tipo de principios que engloban esta metodología. Antes que nada, antes de pasar a unas preguntas que han surgido, voy a dejar en el chat un link donde nos gustaría conocer su opinión acerca del webinar, ¿verdad? Observaciones, si gustarían tener quizás una segunda sesión un poco más para profundizar más, ¿verdad? Etcétera. Así que lo voy a compartir ahí para que se tomen el tiempito de poder llenarlo. Les agradecería mucho que lo llenen, por favor. Y vamos a pasar a las preguntas, Paola. Primero ¿Sí? nos pregunta un compañero acá, dice que se aceptan cambios en cualquier etapa siempre y cuando el cliente asuma los costos. Bueno, en general eso es algo ya hablado, pero sí se tienen que aceptar cambios en cualquier etapa. Si el cliente asume los costos, ya como esto es parte ya de otro tema de negociación con el cliente, pero la metodología y en principio los cambios son aceptados. Y si vamos a implementar metodología Scrum, estamos abiertos a que los cambios vienen. Ok, excelente, gracias. Otra pregunta dice, ¿cuáles serían, me imagino aquí cuando tú estabas hablando de la documentación, preguntan, ¿cuáles serían entonces las documentaciones básicas en una metodología ágil? ¿Tantos documentos de definición, de gestión y técnicas? Sí, bueno, yo como les decía, la documentación que vamos a generar es una documentación que dé valor al proceso. No vamos a documentar excesivamente. Y en este caso, pues diría yo, con un diagrama que si yo sé que ese diagrama está completo con todas sus casuísticas y esto le va a servir al desarrollador para que implemente, entonces se puede utilizar. No les puedo decir usen UML, no les puedo decir usen esta herramienta de modelado, ¿verdad? O usen esto, sino que ustedes lo que tienen que preguntarse para seleccionar algún tipo de documentación es qué es lo que va a generar valor realmente, con qué se va a entender el requerimiento, ¿verdad? No es como que ya exista esto y esto. Si con un diagrama se entiende correctamente y quizás ajustes, ¿verdad? Pero se entiende y el desarrollador puede empezar a desarrollar a partir de eso, entonces es una documentación con valor, algo que sí me va a servir en el momento. Ok, excelente. Otra consulta dice, ¿es posible ocupar dos roles en un sprint? No. Ahí porque estamos quitándole el enfoque, ¿verdad?
no se recomienda. Y, o sea, yo lo he visto que se puede hacer, porque a veces hay desarrolladores y también tienen la tarea de Scrum Master. Se puede hacer, pero no es recomendable porque eso quita el enfoque. Eso quita el enfoque, entonces el Scrum Master va a estar pendiente de la tarea de la reunión y también va a estar desarrollando. Entonces, es muy importante, cuando decíamos la atención adecuada a la excelencia técnica. En este sentido, pues se recomienda que sea un rol para esto y un rol para cada cosa. Ok, excelente. Otra pregunta dice, ¿qué tipos de cambio no se aceptan en los controles de cambios o todo es aceptable? La premisa es que todo es aceptado, ¿verdad? Pero también tenemos el punto de negociación porque a veces los cambios vienen, pero también se extiende el tiempo de entrega. Entonces hay un tema ahí de negociación. Se va a negociar esa historia, se van a negociar las tareas y el cambio puede ser cualquiera y a cualquier momento, pero tiene que ser consensuado, pues, porque no le voy a prometer al cliente un cambio para mañana cuando es un cambio que me cambia la mitad del sistema, ¿verdad? Entonces, todo lo hablado, todo lo comunicado, sí. Ok, excelente. Otra consulta, dicen, ¿el Sprint Backlog se le asignan las tareas de una sola vez o solo las tareas que formarán el sprint? En Sprint Backlog es solo las tareas del sprint, ¿verdad? Hay una diferencia. Tenemos el Product Backlog, que es todas las tareas del proyecto. Y el Sprint Backlog son solo las tareas que vamos a realizar en el sprint. Si ustedes dicen el sprint son 2 semanas, entonces se va a seleccionar del Product Backlog todas aquellas tareas que se van a realizar en 2 semanas. Entonces, eso es. Ok, excelente. Bueno, será la última pregunta que tengo hasta el momento. Si tienen otra consulta, pueden hacerlo. Creo que tenemos unos 5 minutos más para podernos extender. Si no, igual recordarles, ahí está el link para que podamos llenar la encuesta. Cuando queremos conocer un poco sus impresiones y si gustarían tocar otro tipo de metodología, otros temas en particular, pues igual ahí estamos, ahí está en la encuesta para que puedan hacer sus observaciones. Bueno, no hay ninguna otra consulta. Paola, agradecerte mucho por tu tiempo, por tus Gracias, Gustavo. conocimientos. En realidad la experticia es muy, pues, conocemos ahí de tu experticia y todo lo que has recorrido en este tema de las metodologías. Es un placer, Gustavo. Es un placer estar ahí, estar Excelente. aquí y poderles compartir a ustedes un poquito, ¿verdad? De todo lo que es la implementación de una metodología. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Y bueno, esperamos en una próxima, otro webinar. Excelente, ¿no? Muchas gracias a todos, se les agradece bastante. Solo recordarles, ¿verdad? Podamos llenar la encuestita, les vamos a agradecer mucho y en dado caso requieran otra sesión, pues ahí nos lo dejan saber en el formulario, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, les agradecemos, que tengan buen día. Feliz día a todos. Gracias por su tiempo.